Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Ocho y media de la mañana, hermanos, bienvenidos a este su programa, Verdades Eternas. El día de hoy me acompaña aquí en cabina mi hermana María José Gutiérrez. Hermana, buenos días. Buenos días, hermano Héctor. Muchas bendiciones a cada uno de los hermanos y hermanas y toda la audiencia, ¿verdad?, que nos escucha. Este es su programa, Verdades Eternas. Amén. También en cabina, en los controles, me acompaña mi hermano César Celedón. Y hermanos, bienvenidos. Mi nombre es José Héctor Alfaro y vamos a continuar con el tema de las 5 solas. El día de hoy nos corresponde ya finalizar este tema con la última sola, que prácticamente es Soli Deo Gloria, solamente la gloria para Él, para Dios. Amén. Y vamos a comenzar con 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que dice de la siguiente manera: Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermana María José, ¿de qué trata solamente Soli Deo Gloria? Solamente por la gloria para Dios. En pocas palabras, esta sola se enfoca en resaltar que solamente se le debe dar la gloria a Dios en la salvación de los pecadores. No hay forma más fácil de decirlo que no sea la necesidad de que toda gloria, toda exaltación, toda manifestación de adoración de parte nuestra tiene que ser entregada únicamente a Dios. Amén. Prácticamente las Escrituras, hermanos, es la base fundamental, ¿verdad?, de nuestra creencia como hijos de Dios, pero también es la misma que avala, que fortalece esta sola, ya que en muchos versículos de la Biblia se va a hablar acerca de la gloria de Dios. Por ejemplo, la Escritura dice: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria de Dios, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Prácticamente ahí está 1 de Corintios capítulo 10 versículo 31, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1, Efesios capítulo 3 versículo 21, Apocalipsis capítulo 7 versículo 12 y Romanos capítulo 11 versículo 36. Entonces, es más, hay demasiados, hay muchísimo que en la palabra respalde de que solamente la gloria es para Dios. ¿Y por qué es esto precisamente? Porque dentro del corazón humano, la gloria, cuando al corazón humano se le entrega gloria, el corazón humano se alegra. Pero no solo eso, sino que también se levanta. ¿Y cuál es el problema cuando el corazón humano recibe demasiada gloria? Es ahí cuando pueden nacer sentimientos como el narcisismo, como el ser engreído, fanfarrón, o el empezar a pensar en uno mismo como algo que es mucho más allá de lo que verdaderamente es. Y empiezan a surgir hombres que, utilizando la fe, empiezan a autopercibirse como los más cercanos a Dios, ¿verdad?
cuando en realidad todos nosotros, por más años que tengamos, por más conocimiento de la palabra, de la Biblia, de la doctrina, ninguno está más cerca de Dios, porque todos nosotros somos pecadores. Entonces el lema define la esencia de la adoración a Dios, y uno de los grandes logros protestantes fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritual, idolátrica y supersticiosa en que se encontraba. Eso en ese tiempo. Curiosamente, en tiempos actuales todavía existe. Todavía existe la contaminación ritual, donde se considera a un ritual, ¿verdad?, religioso, mucho más importante que el simple hecho de la adoración espiritual a Dios. También la idolatría y la superstición acerca de los hombres de Dios, de los artefactos de Dios. Por ejemplo, habrán personas que creerán que el agua bendita, el aceite para ungir, realmente van a tener más poder que la fe en Dios, ¿verdad? O incluso personas de que cuando se trata de darle la gloria a Dios, no se la dan, sino que se la dan a los artefactos o a los medios que consiguieron bendecirles. Y por poner un ejemplo, podríamos decirlo que a los líderes religiosos, ¿verdad, hermana? Sí, por supuesto. Realmente es algo que es una de las cosas que cuando yo la estudié, pues para mí resultó ser la más impactante, y es de que cuando, como usted decía, hermano, cuando el ser humano llega a llenarse de gloria en su corazón, llega a suceder este fenómeno de que se considera a él el centro tal vez de una comunidad, o el centro de lo que él está manifestando predicar. Llega a estar tomando el lugar que Cristo viniera a tomar, o incluso viene a tomar la adoración que en realidad le pertenece a Dios. Y cuando esa clase de cosas suceden, estas personas llegan a cometer un error que termina destruyendo todo el ideal que ellos defendían. Hay un ejemplo durante la época de los 70s, finales de los 70s, principios de los 80, hubo una iglesia bastante peculiar que estaba, ¿verdad?, en este país de Guyana, que era en Johnstown, Guyana. El pastor era James Warren Jones. Él es conocido por ser, ¿verdad?, un predicador y un líder de secta que persuadió a todos sus feligreses, estamos hablando de casi 1000 feligreses, a cometer suicidio masivo por un ideal que el resto de las personas al parecer no entendían. Y el problema es de que los ideales que este varón defendía tenían también como base lo que es defender a muerte sus propios principios. O sea, eran capaces de levantar armas y espada con tal de defender lo que ellos manifestaban. Entonces, cuando este varón se sintió acorralado por las fuerzas de gobierno legales, ¿verdad?, cuando se sintió acorralado, persuadió de una forma muy extraña. Incluso, ¿verdad?, hay personas alrededor que todavía cuentan de esas historias, de cómo este varón pudo persuadir a todos sus feligreses a poder envenenarse y cometer suicidio masivo. Estamos hablando de no solo hombres, estamos hablando de mujeres, adolescentes, ancianos, que ellos consideraban de que lo que este varón Jim Jones decía era lo correcto, pero en realidad solamente era el puro sentido de gloria que él creía que tenía, que al final iba completamente en contra de lo que el Evangelio viene a defender. Viene completamente en contra de resaltar que hay un ser divino por encima de todo ser humano, que este es el que merece gloria. Y viene a llegar a suceder de que la reforma en sí, y esta sola, vino a recuperar la enseñanza bíblica acerca de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente, y esto incluye también el estilo de vida que conllevaba. Durante los tiempos del oscurantismo, el tiempo del renacimiento, las personas que se dedicaban a la religión, las personas que trabajaban para la Iglesia Católica, eran las personas más acomodadas. Eran las personas que tenían estabilidad económica, tenían influencia política, tenían muchísimos beneficios que el resto de la sociedad no tenía.
Cuando vino el impacto y la influencia de la imprenta, en donde el evangelio, la escritura pudo esparcirse, pudo ser traducida a los idiomas populares en ese momento, fue entonces donde el manifestar de que hay un Dios soberano por encima de los que están gobernando, es ese al que se le merece dar toda alabanza, es aquel al que se le tiene que dar toda gloria. Entonces esto vino a ser un impacto y vino a regresarle una vez más a las personas ese sentido de propósito en sus vidas. ¿Quién es la persona o quién es el ser a quien yo tendría que darle todo mi ser, a quien yo tendría que entregarle mi ser, mis propósitos, mis ideales? ¿A quién? Pues no podían hacerlo a un ser humano que dependía de ellos mismos económicamente para poder sostenerse. Eso no era congruente, eso no tenía sentido. Entonces vino a suceder de que cuando la imprenta vino a impactar a todas las sociedades, esto causó de que la soberanía de Dios una vez más se recuperara, esa enseñanza bíblica una vez más fuera restaurada. Curiosamente, y hablando de líderes políticos, la mayoría de tiranos en la historia de la humanidad tenían algo en común, que ellos creían que eran divinos, que sus ideales venían de parte de Dios, del cielo, de los dioses en los que ellos creían. Y solo por poner ejemplos, teníamos a Adolfo Hitler, que él pensaba de que para crear a la raza perfecta, tenía que erradicar toda la imperfección de la humanidad. Y solo en ese pensamiento, incluso sus orígenes, se cuenta de que la razón por la que él creía de que era la voluntad de Dios, o porque él era escogido, ¿verdad? Era por haber sobrevivido en la Primera Guerra Mundial cuando él era soldado, de los ataques de gas. Y solo porque él creyó haber escuchado una voz que le decía muévete, ¿verdad? Y cuando sucedió el ataque en una de las trincheras, todo su escuadrón murió, excepto él. Entonces a partir de ahí empieza a creer de que es la voluntad de Dios, es el escogido de Dios. Y de hecho actualmente, cuando se habla acerca de los líderes de Norcorea, ¿verdad? Piensan, cuando se habla acerca del nacimiento de ellos, comienzan a decir de que cuando nació, si no estoy mal, Kim Jong-un, si no estoy mal. Es Kim Il-sung. Kim Il-sung, que dice de que cuando él nació, era invierno, y de repente cuando él nació dejó de ser invierno y se convirtió en la primavera, y empezaron a salir arcoíris en el cielo, ¿verdad? Y el pueblo empezó a sentir alegría y empezó a regocijarse durante esa época. Entonces es una barbaridad, ¿verdad? Asignarse tal divinidad, tal gloria, con tal de resaltar, con tal de llevar los ideales personales mucho más allá. Y como usted hablaba de este líder religioso que llevó a toda su congregación a la muerte, al suicidio, podemos decir de que prácticamente cuando el ser humano se llena de gloria, se llena de idolatría y en superstición, comienza a estrellarse en eso de que empieza a formar personas, ¿cómo lo podría decir? Personas que son fieles a ellos, personas que llegan incluso a jurar la vida por esas personas, cuando en realidad todo se trata de la voluntad de Dios en la vida de las personas. Eso puede pasar en la política, puede pasar en la ciencia, ¿verdad? Que toman a los principales científicos como la razón de la verdad y todas las teorías que ellos tengan son verdad, aunque sigan siendo teorías. Entonces las personas empiezan a creer en lo que dice la palabra del hombre simplemente porque no quieren creer en la autoridad máxima que es Dios. Entonces, la escritura fue desechada por los verdaderos protestantes. Los puritanos fueron llamados así por su protesta contra la conservación de rituales romanistas en la Iglesia de Inglaterra, la anglicana, y por
que proclamaban una adoración más pura para Dios. En esencia, la adoración debe de tener a Dios como el centro. Toda adición no sancionada por la Escritura fue desechada por los verdaderos protestantes. El entretenimiento, así como el gusto y la complacencia personal, no tiene lugar en la adoración de Dios. Y esto simplemente se debe a el buscar evitar esparcir la gloria entre los que hacen la voluntad de Dios y entregarle la gloria máxima a Cristo y tener la complacencia de hacer su voluntad simplemente para complacernos en Él. Muy, muy bonito este programa, hermanos. Este es su programa Verdades Eternas. Vamos a continuar, solamente vamos a ir a una pausa musical y regresamos con este tema. Amén. Color una tarde de otoño y viendo saltar al delfín me atrevería a decir que te brinda alabanza. Por siempre serás admirable y solo tú eres soberano. Tu amor es algo tan gigante, tus pensamientos son tan altos. Todo lo que existe y respire te alabe, que ante tu grandeza rendirse es inevitable. Cómo pueden nacer ríos en la montaña y un azulejo te cantó, su plumaje lució brindándote alabanza. Por siempre serás admirable y solo tú eres soberano. Tu amor es algo tan gigante, tus pensamientos son tan altos. Todo lo que existe y respire te alabe, que ante tu grandeza rendirse es inevitable. Por siempre serás admirable y solo tú eres soberano. Tu amor es algo tan gigante y tus pensamientos son tan altos. Todo lo que existe y respire te alabe, que ante tu grandeza rendirse es inevitable. Estamos de regreso, ¿verdad? En su programa Verdades Eternas. Queremos una vez más recordarles que su programa lo pueden encontrar en SoundCloud y también lo pueden encontrar en su aplicación de iRest Radio en Google Play y en App Store para que puedan, ¿verdad?, disfrutar de muchísimos programas de edificación como este. Amén. Y comenzamos, hermanos, con un versículo de la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Amén.
Esa está en, si no estoy mal, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Si no, lo puede buscar en su Biblia. Amén. Seguimos con este tema de soli Deo gloria, la última sola. Entonces reafirmamos que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, esta es para la gloria de Dios y que debemos glorificarlo a Él siempre. Debemos vivir nuestra vida completa en santidad y piedad en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Digamos que nosotros podemos propiamente glorificar a Dios si nuestra adoración es confundida con entretenimiento, si descuidamos la ley o el evangelio en la predicación, o si autosuperación, autoestima o satisfacción propia se han convertido en alternativas para el evangelio, entonces hemos dejado de dar solo la gloria a Dios. ¿Y qué nos dice todo esto al respecto? Prácticamente cada una de las olas nos está llamando es un llamado al arrepentimiento y a la reforma. Hermana María, ¿cree usted de que la fidelidad de la iglesia cristiana en épocas pasadas tiene un contraste prominente con la infidelidad de la iglesia del presente? Por supuesto, pues a comienzos, ¿verdad?, de este siglo reciente, del siglo XX, el siglo XXI que estamos entrando ya, muchas de las iglesias cristianas mantenían una función plenamente misionera, se enfocaban en lo que es enviar, ¿verdad?, a las personas a los lugares más recónditos de la tierra o a todo aquel lugar que no haya sido impactado por la palabra, y así crear instituciones religiosas para servir a causa de la verdad bíblica y el reino de Dios, así también como a partir de estos ideales servir a su comunidad. Entonces, durante ese momento de la época del siglo XX, es una en la cual el comportamiento y las expectativas de los cristianos eran muy diferentes del comportamiento y las expectativas que tenían acerca de la cultura. Y hoy en día plenamente no se mira la diferencia que tengan acerca de expectativas cristianas y expectativas de la cultura. El mundo del evangelio de hoy está perdiendo una fidelidad bíblica, está, ¿verdad?, disipándose en su brújula moral, y hay un celo misionero. Hay de alguna forma una escasez realmente de personas que están, ¿verdad?, con el propósito de la expansión del evangelio, así tal vez de la forma en la que lo hacían las iglesias durante el siglo XX. De hecho, Pablo, hermana, decía de que si hay que ser como romano, como un romano, hay que hablar como un romano, comportarse como un romano. Cuando se habla acerca de un buen misionero, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que prácticamente adaptarse, no tener ninguna barrera cultural con respecto o creencia personal con respecto a cuando se trata de hablar con otras personas acerca de Dios. Sin embargo, esto no quiere decir de que la palabra de Dios tiene que combinarse con la cultura. Porque, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, ¿verdad?, y empezaron a instaurar las distintas instituciones religiosas, las iglesias misioneras, y empezaron a tratar de combinar la cultura de los indígenas con la cultura cristiana española. Entonces es ahí donde incluso nacen las distintas celebraciones que tenían prácticamente matices cristianos. Por ejemplo, cuando se hablan de las celebraciones acerca de celebrar, por ejemplo, las vírgenes, ¿verdad? En el país de uno, cuando hay fiestas patronales o fiestas locales, siempre traen como propósito celebrar una virgen. Y cuando se tratan de estos carnavales, empiezan a llamar la atención de las personas, de aquellos que no son creyentes, de los niños, ¿verdad? Estas celebraciones muy coloridas y que muchas personas disfrutan. Pero el propósito principal era celebrar
a las vírgenes, a las distintas vírgenes que la Iglesia Católica presentaba, ¿verdad? Entonces, eso es ahí cuando se busca combinar la cultura con la Iglesia. Y lo que sucede es que prácticamente se rompe. Se rompe prácticamente, como lo decía usted, la función altamente misionera y se transforma más bien en una cuestión de llamar la atención por medio de la cultura y no por medio de Dios. Hermana, el comportamiento y las expectativas de los cristianos, como lo decía usted, eran muy diferentes al comportamiento y expectativas de la cultura. ¿Cree usted de que cuando nos arrepentimos de nuestra contaminación con el mundo, nos separamos de las influencias seculares? Pues nosotros realmente nos arrepentimos plenamente de lo que es la contaminación, esta mezcla que hemos tenido con el mundo, ¿verdad? Con todo lo que ellos han creído, con todo lo que ellos manifiestan, ha habido una mezcla. Entonces nosotros hemos sido influenciados por evangelios de la cultura secular que realmente y plenamente no vienen defendiendo, no son evangelios auténticamente, sino que son doctrinas distorsionadas que están disfrazadas a través de palabras dulces, están siendo disfrazadas, ¿verdad?, con palabras de tacto suave. Entonces, como la de si tú das un centavo, el Señor te da dos. Esa es la que estaba recordando en este momento. Personalmente yo con esa fue con la que me crié. Mi familia se crió en esa, la familia de mi madre se crió en esa y así. Entonces estamos hablando de que ha habido una distorsión que incluso se ha pasado de generación en generación. Y es algo que puede llegar incluso a impactar negativamente a las futuras generaciones. Se ha debilitado la iglesia a partir de nuestra propia falta de arrepentimiento serio, a partir de nuestra ceguera a nuestro propio pecado que vemos tan claramente en otros y nuestra inexcusable falta de celo para hablarles a otros de Dios firmemente y plenamente y del trabajo salvífico de Cristo. Y cuando nos referimos a esto es acerca de hablar con la realidad y con la autenticidad y con el pesor de lo que significa la venida de Cristo, su crucifixión y su ascensión. Entonces, y cómo este ha venido a impactar a aquellos que han estado alrededor de él hasta el día de hoy. Entonces, se llama a los cristianos equivocados que se han desviado de la palabra de Dios con respecto a esta declaración para que se vuelva al evangelio bíblico. Los que se han desviado incluyen a aquellos que declaran que hay esperanza de vida eterna sin tener fe explícita en Jesucristo. Los que aseguran que los que rehúsan a Cristo serán exterminados en lugar de tener que enfrentarse al justo juicio de Dios a través del eterno sufrimiento. O los que aseguran que evangélicos y católicos romanos son uno en Cristo, a pesar de que los romanos no creen en la doctrina bíblica de justificación. Esa clase de distorsiones, esa clase de dudas, esa clase de argumentos no plenamente justificados pueden llegar a impactar todo el auténtico propósito y el auténtico valor del evangelio en sí y lo que Cristo vino a defender con su vida. Amén. Prácticamente hemos resumido y hemos hablado acerca de que la reforma y las 5 solas tienen como propósito un llamado al arrepentimiento y un llamado a regresar a lo que es prácticamente la base de la iglesia, que es la palabra de Dios, a poner el enfoque en Cristo y a darle solamente la gloria a Dios y simplemente tener en cuenta de que solamente por la gracia, por medio de la fe vamos a ser salvos, nada más y nada menos. Prácticamente la gloria intrínseca de Dios, que en hebreo esta gloria significa peso, quiere decirte que el peso de Dios en nosotros nos mantiene prácticamente con los pies en la tierra, sin sentirnos más y sin sentirnos menos, porque solamente podemos encontrar la complacencia, la felicidad en nuestras vidas, en la gloria a Dios. Hermanos, este ha sido su programa Verdades Eternas. Este ha sido un gusto. Mi hermana María José Gutiérrez en cabina, mi hermano César Celedón en los controles. Y nos vemos en una próxima edición. Gracias y bendiciones. Gracias por escucharnos.
Te invitamos a nuestro próximo programa.